Se ven todos hermosos. Bien, quiero presentarme en esta mañana. Mi nombre, como lo dijo nuestro hermano Jiré, ¿verdad? Dios, Dios, ya no, casi ni lo reconocía, muchos años sin verlo. Mi nombre es Yulimar Echenique, vengo de Cuba, del sector Mirador del Bosque. Y allí estamos, por la misericordia de Dios, estoy pastoreando una obra de la Casa de Dios es mi bandera, mi pastora, la pastora Miriam Echenique, la cual le envía un fraternal saludo en esta hora. Creo que aquí hay gente leal, ¿sabe? Estaba allí sentada y el Señor me decía, diles que son leales. Yo no sé, pero yo creo que vine a hablarle a esta casa. Y el Señor me ministraba, diles que son leales. Y el Señor, aleluya, tiene comunión con los leales, con los fieles de la tierra, dice el Salmo 103. Tiene comunión con aquellos que son leales, bendito sea el nombre del Señor. Y ustedes han permanecido durante estos 3 días buscando su presencia, buscando su rostro. Y yo creo que hoy el Señor va a hacer algo maravilloso en este lugar. El Señor ya empezó a hacer algo en este lugar, aleluya. Para los que creen, bendito sea el Señor. Para los que creen, porque esto no es por vista, como leía la niña, qué hermosa. Esto es por fe, amén. Y si usted cree, ¿cuántos creen que Dios está en este lugar? Yo lo creo, amén. Dios está en este lugar. Bendigo la vida de los pastores Gómez, el pastor Abimael, su hermosa esposa, dándole gracias a Dios, primeramente a ellos por extenderme la invitación. Para mí es un honor, una honra compartir con ustedes una palabra que el Señor ministró a mi vida para mí, ¿oyó? Para mí, yo quiero hoy compartirla con ustedes, ¿sí? Para ello yo quiero que usted se ubique conmigo en el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 6 del Salmo 51. Cuando usted lo tenga, me da la señal de costumbre. Y leemos la palabra. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Salmo 51, versículo 6. Leemos la palabra del Señor que es bendita, bajo la unción del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y Espíritu Santo? Amén. Dice así a la letra. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora levanta sus manitos allí al cielo y dele gracias a Dios. Solamente dele gracias. Dile, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Señor, gracias porque tú me amas, Señor. Señor, gracias porque tú has fortalecido mi vida hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, Dios. Hasta este momento yo puedo decir Ebenecer, Dios mío. Hasta este momento, Señor, tú nos has ayudado, nos has fortalecido. No podemos hacer más que darte gracias. Gracias, Señor, en medio de la prueba. Gracias, Señor, en medio de la dificultad. Padre, habla nuestras vidas una vez más. Señor, sigue ministrando, Dios mío, a cada corazón en esta hora. Toma tú, Señor, el control absoluto, total de este lugar, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice... Amén. Puede tomar asiento, póngase cómodo, pero no se duerma. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra titulada en esta hermosa mañana: integridad en lo secreto. Dígale a alguien en esta mañana: integridad en lo secreto. ¿Qué será eso? ¿Cómo se come eso? Integridad en lo secreto. ¿Sabe que mucha gente se muestra íntegro, se muestra amigo, se muestra leal, se muestra fiel cuando todos están presentes, cuando están rodeados de personas, ¿verdad que sí? Aquí en este lugar todos somos leales, todos somos fieles, ¿verdad que sí? Todos somos, intachables y todos estamos caminando perfectamente. Pero hoy la palabra que quiero ministrarle es integridad en lo secreto, ¿verdad? Cuando nadie nos está viendo, cuando no están los pastores, cuando no están los líderes, cuando no está absolutamente nadie que nos conozca, es la integridad en lo secreto. Pero no solamente quiero hablarte de la integridad en lo secreto de personas, también quiero hablarte de la integridad en lo secreto con Dios. La integridad en lo secreto con Dios. Porque resulta que muchas veces nosotros queremos ir ante Dios
y mostrar una fachada, una apariencia, pero Dios conoce los corazones, los pesa, lo examina, lo escudriña. Y hoy viene el Señor a decirte: necesito una integridad en lo secreto. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Bueno, vamos primero a ver qué significa la palabra integridad. Amén. Según el diccionario secular, la palabra integridad es la cualidad de actuar con rectitud. Diga conmigo: rectitud. Ajá. Honestidad y coherencia. Significa mantener una conducta recta y apegada a los valores éticos, sin renunciar a ellos, ni siquiera cuando nadie nos está mirando. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en esta mañana necesitamos entender algunas características que tiene la persona íntegra. Pero hoy vengo a hablarte específicamente de la integridad con Dios. Amén. La integridad que necesitamos tener todos. La integridad que nosotros necesitamos examinar esta mañana. ¿Cómo está nuestra integridad con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? ¿Cómo estamos presentándonos incluso delante de Dios? ¿O cómo no estamos presentándonos muchas veces? Gloria al nombre de Jesús. Y para ello acabo de leer un pasaje, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, que es cuando David se presenta delante de Dios. Usted va a poder observar en la Biblia a David por allí hablando, expresando los hermosos salmos, cantando las maravillas de Dios. Usted va a encontrar en la Biblia muchísimos salmos de David, y en todos esos salmos usted va a ver a David alabando la magnificencia de Dios, glorificando su gloria, su poder, el haberlo librado de sus enemigos. Muchas veces usted va a encontrar allí muchas veces a David diciendo: Señor, tú eres mi pastor, nada me falta. Usted va a encontrar allí a David diciendo: alma mía, alaba a Jehová. Usted va a encontrar a David en muchos salmos glorificando el nombre del Señor, porque él sabía glorificar. Diga conmigo: él sabía glorificar, él sabía alabar, él sabía predicar, sabía cantar, sabía adorar, como cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Pero resulta que David necesitaba entender algunas cosas. Diga conmigo: algunas cosas que solamente Dios revela en lo secreto. Algunas cosas David necesitaba entender que solamente Dios le revela a los íntimos, a los que se acercan a su presencia tal cual son y como son. ¿Dónde está esa gente en esta mañana? Gloria a Dios. Si estamos entendiendo, iglesia, David el adorador, David el salmista, David el que danzaba con toda su fuerza, necesitaba aún así, cuando conocía a Dios, necesitaba tener algo con Dios más profundo. Y es que a veces nosotros danzamos, cantamos, alabamos, adoramos, predicamos, pero Dios nos mete en un escenario de intimidad, integridad, aleluya, y ahí nos revela grandes cosas. Pero ya a medida que vayamos leyendo el pasaje, usted se va a dar cuenta que era lo que Dios quería revelarle a David y por qué David entra en ese escenario tan poderoso. Conocemos a un hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que David agradaba a Dios. Yo quiero que usted se vaya identificando en esta mañana. David agradaba a Dios. Lo que David hacía le agradaba a Dios. O sea que el Señor dijo que David tenía un corazón que a él le agradaba. Le voy a decir algo. Cuando tenemos un corazón que a Dios le agrada, debemos prepararnos porque viene algo poderoso para nuestra vida. Cuando tenemos un corazón que a Dios le agrada, déjame decirte algo, hay circunstancias que van a suceder en tu vida difíciles, ¿sabes? Muy tremendas, en la cual Dios te va a probar, aleluya. En la cual Dios te va a hacer entender algunas cosas. Porque cuando un hombre y una mujer tienen un corazón que le agrada a Dios, Dios no se queda con eso. Dios los catapulta a otros niveles. Dios los levanta a otros niveles espirituales. Pero levantarte a otro nivel espiritual también tiene consigo un proceso difícil. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que encontramos a David sintiéndose vacío, sintiéndose cansado, sintiéndose agotado, sintiéndose lleno su alma de tristeza. Y en este salmo específicamente encontramos a David diciéndole al Señor en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia.
Dios mío, cuando yo me voy al Salmo 51 y empiezo a ver por qué David está expresando estas palabras tan íntimas, tan dolorosas, está diciéndole al Señor: Señor, yo reconozco que tú tienes misericordia. Señor, yo reconozco que tú tienes piedad y tienes multitud de piedad. Pero hoy vemos a David diciéndole al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades y a la multitud de tus misericordias. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué David le estaba pidiendo eso al Señor? Porque David se sentía cansado. Diga conmigo: cansado. David se sentía agobiado. David sentía como que si Dios había apartado la mirada de él. David se sentía seco. David se sentía triste. Aleluya. Porque David cargaba en sí una situación en su corazón que todavía no había revelado. David tenía en su corazón, aleluya, algo que todavía no había expresado. David tenía en su corazón, este salmo lo escribe David reconociendo su pecado, porque el hombre que había sido llamado conforme al corazón de Dios no era un hombre intachable, no era un hombre perfecto, era un hombre que había pecado y había planificado su pecado, pero aún así que él sabía que había pecado, tenía el pecado interno en su corazón, y esto lo hacía callar, y este pecado que cargaba David lo hacía entristecerse y sentir que Dios se había alejado de él. Pero cuando vemos a David decir: Señor, ten piedad de mí, vemos a un David reconociendo: Señor, yo me equivoqué, Señor, yo te fallé, Señor, yo cometí pecado. Y sabe algo, muchos dicen: lo que pasa es que David cometió un gran pecado. Pero voy a decirle algo en esta mañana: no hay pecado pequeño ni pecado grande. El pecado tiene una misma magnitud y es aborrecido delante del Señor. Lo que pasa es que David, aunque sabía que había pecado, le faltaba algo. Diga conmigo: le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a David? ¿Por qué David estaba así? A David le hacía falta ser íntegro delante de la presencia de Dios. Cuando el profeta lo confronta y le dice que a él había fallado a Dios, que él era el hombre que le había fallado a Dios y que merecía todo el castigo, él había asumido que le había fallado a Dios. Y muchas veces nosotros le fallamos a Dios y lo asumimos, ¿verdad que sí? Muchas veces nosotros pecamos y bueno, sí, Señor, yo pequé, pero lo dejamos hasta allí. Muchas veces nos arrepentimos, muchas veces lamentamos, pero hace falta algo más, porque a David le faltaba algo más. Ya David había reconocido su pecado, ya David sabía que era pecador, pero había algo que todavía no lo dejaba tranquilo, había algo que todavía no lo dejaba estar en paz, había algo que todavía hacía que sus huesos, él sentía que sus huesos estaban así como carcoma, él sentía que su espíritu estaba muerto, él sentía que necesitaba vida de Dios. Entonces cuando vemos que él viene a la presencia de Dios y reconoce que él necesita su perdón, reconocer que necesitamos que él nos perdone. Y encontramos este pasaje hermoso en el versículo 6, David reconociendo su pecado y diciendo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí tú amas, Señor. Vino un entendimiento sobre la vida de David. Vino un entendimiento poderoso en la vida de David. Y David pudo reconocer: ya va, yo, Señor, necesito tu perdón, yo necesito tu misericordia, pero entiendo también, Señor, que cuando yo estoy en intimidad, yo necesito revelarte la verdad, yo necesito confesarte mi pecado, yo necesito abrirte mi corazón a ti, Señor. Yo necesito la integridad de mi corazón delante de ti, porque tú todo lo conoces, porque tú todo lo sabes, porque tú todo lo juzgas, Señor. Entonces cuando vemos a David diciendo: es verdad, la verdad le gusta a Dios en la intimidad. Y es que muchas veces sentimos que hemos hecho cosas y nos sentimos tan indignos de estar en la presencia de Dios. Y muchas veces nos acercamos a la presencia de Dios, pero aún así nos sentimos indignos de estar en su presencia. Pero hoy el Señor viene a hablarle a alguien aquí, a decirle: Él necesita que tú estés en su presencia y le abras
pruebes el corazón, porque Él no te va a señalar, Él no te va a juzgar, Él no te va a acusar. Solamente Él necesita que de ti salga una integridad del alma, una integridad del corazón, como lo vivió David. ¿Sabe? David pudo experimentar en Dios algo poderoso, porque en medio del pecado que David cometió, de su arrepentimiento y de su corazón íntegro, ahí David obtuvo una revelación poderosa. Y vengo a decirle a alguien en esta mañana que cuando nos arrepentimos delante del Señor, cuando confesamos delante de Él nuestra falta, ahí vamos a recibir grandes revelaciones de Dios. Yo no sé si usted lo creyó. Por eso es que el enemigo, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo fallamos, Él nos envía un dardo diciendo: no te acerques a Dios porque eres pecadora, no busques al Señor, no tienes moral para pedirle a Dios perdón, no tienes moral para estar delante de su presencia, porque ahí nada más están los santos, porque ahí nada más están los que no pecan. Pero resulta que mientras más pecadores somos, más misericordia, más gracia, más favor viene sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras más fallamos, mientras más debilidades, más gracia, más favor, más misericordia, más bondad, porque nosotros necesitamos a Dios, no porque seamos perfectos, no porque lo hagamos bien, no porque seamos intachables. Necesitamos a Dios porque sabemos que sin Él no podemos vivir, que lo necesitamos porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y por eso Dios lo ha reunido en este lugar, para recordarles que no importa cuántas veces nos hemos caído en el camino, que no importa cuántas veces nos hemos resbalado, no importa cuántas veces hemos fallado, su gracia y su misericordia se extiende. Y cuando usted sabe reconocer en la integridad, en la intimidad con Él, que usted le necesita, que usted ha fallado, entonces Dios comienza a vaciar cosas dentro de usted, porque ha visto un corazón que se ha humillado. Aleluya. Y no solo queda allí, sino que dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Muchas veces pedimos sabiduría a Dios y decimos: Señor, hazme sabio, porque yo necesito hacer las cosas con sabiduría. ¿Verdad que sí? Señor, necesito sabiduría para predicar, necesito sabiduría para pastorear, necesito sabiduría para liderizar. Y al Señor le agrada que tú le pidas sabiduría. Pero ¿sabes dónde se adquiere sabiduría? En lo secreto, en lo íntimo. Allí en lo íntimo el Señor nos hace comprender sabiduría. Porque la sabiduría está en ti, pero la comprendes cuando vas a lo íntimo. La sabiduría vive dentro de ti, porque la sabiduría es el Espíritu Santo. Pero cuando estás en lo íntimo, cuando estás allí en medio del dolor y la tristeza, el Señor te hace comprender cosas que tú antes no comprendías, porque esas cosas fueron preparadas, aleluya, para que tú las comprendas, aleluya. Como le dijo Dios a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Esas cosas fueron reservadas para mí. Diga conmigo: eso fue reservado para mí. Lo grande, lo oculto, lo que otros no conocen, a mí se me es revelado en el secreto. A mí se me es revelado en lo íntimo. Ahí se me es revelado, ahí. Cuando no tengo fuerza, cuando voy adelante del Señor y le digo: Señor, aquí está mi vida. Aún no sé, Señor, si te sirvo mucho, pero todo lo que tengo te lo doy, todo lo que soy te lo entrego. Ahí dice el Señor: me gusta esa actitud, me gusta ese corazón. Ahí voy a darte revelación de la sabiduría. Ahí voy a equiparte para el trabajo. Ahí voy a llenarte de fe. Ahí voy a llenarte de nuevas expectativas. Ahí voy a llenarte de grandes bendiciones. Dios mío, aleluya. Si usted podía entender lo poderoso que es estar en los secretos, reconociendo delante de Él cuánto hemos fallado. Allí sucede algo maravilloso, iglesia. Allí no somos dotados. Allí somos capacitados. Hermano, ahí somos probados, pero ahí también somos fortalecidos. ¿Cuántas veces no hemos ido delante del Señor
tal vez tratando de tapar aquello que está dentro de nosotros, creyendo que Dios nos va a cuestionar, creyendo que Dios también nos va a señalar. Y resulta que Dios está esperando que nosotros seamos como David, que podamos decir: en pecado fui concebido, en pecado fui concebido, el pecado está delante de mí. Porque encontramos a David diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio. Digan conmigo: y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Él estaba reconociendo que el gozo y la alegría se había ido de él, aleluya. Pero cuando llegó delante de la presencia, él dijo: este es mi momento, aleluya. Este es tu momento, iglesia, de pedirle al Señor: hazme oír gozo y sabiduría, gozo y alegría, aleluya. Y se recrearán los huesos que has abatido. Y mi pregunta es en esta mañana: ¿será que Dios abatió los huesos de David? ¿O que fue su pecado que lo llevó a estar abatido? Dios no envía el abatimiento. Dios no envía el abatimiento. El abatimiento es consecuencia de mis malas decisiones. El abatimiento es consecuencia de no hacer las cosas bien. El abatimiento es consecuencia de haberle fallado a Dios. Dios no había abatido a David, aleluya. Era la consecuencia que él estaba viviendo de haberle fallado. Pero él le dijo: Señor, Señor, purifícame y lávame, y se recrearán, aleluya, los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Qué confesión tan tremenda, ¿verdad que sí? Qué confesión tan profunda. Yo creo que aquí hay un corazón abierto, aleluya. Yo creo que David no dejó nada oculto allí. Yo creo que David expuso su corazón y le dijo: Señor, yo reconozco mis pecados y reconozco mis rebeliones. Y ese es el primer punto que en esta mañana vamos a tratar: el reconocimiento de todas nuestras rebeliones delante de Él. El reconocimiento de toda nuestra flaqueza delante de Él. El reconocimiento de que somos vulnerables, aleluya, delante de Él. Diga conmigo: hay que reconocer. Y Él le dijo: porque yo, el versículo 3, porque yo reconozco. Dios mío, aleluya. Diga conmigo: yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre. ¿Quién me sigue? ¿Quién tiene la lectura abierta allí? Él le dijo: yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado, no el pecado del hermano, no el pecado de los jóvenes, no el pecado del que está al lado. Diga conmigo: mi pecado está siempre delante de mí. Yo lo reconozco. Estaba diciendo David: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe cosa tremenda muchas veces para nosotros? Reconocer nuestras rebeliones. Cosa tremenda muchas veces reconocer nuestras faltas. Porque muchas veces nos llaman y nos dicen: es que lo estás haciendo mal, es que no vas bien, es que no te metiste por donde era. Y nosotros reconocerlo. ¿Sabe? Cosa tremenda es reconocer cuando nos equivocamos. Cosa tremenda es reconocer cuando nos fallamos. Pero mucho más cosa tremenda es reconocer a quién le fallamos. Que no le fallamos al pastor, que no le fallamos al líder, que no le fallamos al superior, le fallamos al mayor de los mayores, al superior de los superiores, le fallamos a él, le fallamos a él. Eso era lo que estaba diciendo David. No solamente le falló, aleluya, a Urías, le falló a la gente que estaba con él. No, él le falló primeramente fue a Dios. Y él dijo: yo reconozco mi pecado. Y hoy esta palabra, para el que pueda estar escuchando en esta mañana, Dios está esperando que reconozca delante de Él su pecado. Aleluya. No para cuestionar tu pecado, no para juzgar tu pecado, sino para darte una transformación. Aleluya. Porque
creo que usted no va a salir de este lugar igual. Yo creo que al salir de este lugar, usted va a tener una verdadera transformación. Él dijo, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermano, se equivocó David. Se equivocó David. ¿Quién era el hombre que había matado gigantes? ¿Quién era el hombre que había visto la gloria de Dios? ¿Quién era el hombre que Dios lo reconoció, lo sacó de detrás del rebaño y le dijo, vas a ser rey y te voy a poner en lo alto, en lo grande? Y conocía a Dios. David, cuando pecó, conocía a Dios. David sabía quién era Dios. Pero diga conmigo, se equivocó. Falló. No vamos a fallar nosotros. Fallamos. Pecamos. Pero si alguno pecare, diga conmigo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. A Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por Jesucristo? Porque si Jesucristo no tuviera, mira hermano, nosotros tuviéramos, Dios mío, perdidos, ¿verdad? Perdidos. Pero ahí está Jesucristo recordándole al Padre y a nosotros también que la sangre del Cordero tiene hoy más valor que nunca. Hoy está más vigente para limpiar nuestra maldad, para borrar nuestras rebeliones, para quitar nuestro pecado. Aleluya. Porque fue por amor. Y dijo, y he tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando nosotros observamos esto, vemos a un David totalmente abierto. Y Dios quiere decirte en esta mañana, necesita corazones totalmente abiertos. Abiertos. Sin tachar, sin tapar, sin ocultar absolutamente nada. Dios quiere un corazón totalmente abierto delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien. Porque nuestro corazón nos engaña. Y en Jeremías 17 dice que engañoso es el corazón. Pero dice más, no solamente que nos engaña a nosotros mismos, sino que dice y perverso. Engañoso es mi corazón y perverso. Muchas veces yo creo que lo estoy haciendo bien. Y resulta que mientras más creo que lo estoy haciendo bien es cuando más tengo que examinar cómo voy. El Señor hoy no vino a señalarnos. El Señor vino a darnos una palabra de fortaleza y a decirnos, estoy esperando el corazón abierto, sincero, íntegro delante de mi presencia, porque voy a hacer una transformación hermosa, porque voy a cambiar el corazón. Dios está mudando corazones en esta mañana, iglesia. Dios está mudando corazones en esta mañana, porque para lo que Dios va a hacer con esta casa, porque para lo que Dios va a hacer con esta iglesia, porque para lo que Dios va a hacer en este tiempo, Dios mío, necesita un corazón que pueda reconocer que ha fallado, que se ha equivocado y que necesita a Dios, aleluya. Y que mientras más falla, más Dios está allí, y que mientras más debilidad, más Dios está allí. Dios está tan cerca, pero tan cerca de ti, y no le importa tu pecado. Por eso es que hoy te está recordando, yo vengo a borrar tus rebeliones, yo vengo a quitar la culpa, yo vengo a quitar el pecado, yo vengo a limpiar. Por eso es que el salmista reconoció, Señor, si tú me purificas, si tú me limpias, yo seré verdaderamente limpia. Si tú me purificas, yo seré verdaderamente puro. Hoy está en este lugar el que purifica, hoy está en este lugar el que limpia, hoy está en este lugar el que sana las heridas, hoy está en este lugar el que lleva tu dolor, aleluya. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Un corazón limpio
habla la verdad delante de Dios. Un corazón limpio está preparado, diga conmigo, está preparado para servir. Parece tan fácil servir, ¿verdad? Qué fácil es servir un vaso de agua. Y ya voy a aprovechar de tomármela. Qué fácil es acomodar las sillas. Qué fácil es colocar las cortinas de la iglesia. Qué fácil es esto. Pero ¿sabe algo? También para hacer cada una de esas cosas, necesitamos el corazón limpio. Él lo recibe con un corazón limpio, que no guarda nada, que no esconde nada, que dice: Señor, aquí estoy tal cual soy y estoy limpio y no tengo nada en contra de ninguno. Recibe mi ofrenda. ¿Sabía usted que usted puede ofrendar de 1000 formas? ¿Sabía usted que usted puede ofrendar de todas las maneras para Dios? De todas las maneras Dios recibe tu ofrenda cuando el corazón está limpio. Y por eso encontramos a David más adelante diciendo: gloria a Dios. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, diga conmigo, los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Y usted sabe qué es un espíritu quebrantado? A veces creemos que un espíritu quebrantado es llorar y llorar y llorar. Señor, aquí está mi espíritu quebrantado. Lloro y lo que está depresivo. Pero un corazón o un espíritu quebrantado es un espíritu que está humillado porque sabe que falla, porque sabe que peca, porque sabe que tiene errores. Y le dice: Señor, aún con mis errores yo estoy a tu disposición. Aún con mis fallas, Señor, yo quiero adorar. Aún, Señor, aunque tengo debilidades, yo quiero servir. Aleluya. Cuando Dios ve ese espíritu así, cuando Dios ve ese espíritu quebrantado, entonces Dios dice: ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Voy a usarlo, voy a llenarlo de mi gracia, voy a llenarlo de mi poder y voy a hacer con él lo que he prometido que voy a hacer. David entendió muchas cosas en medio de su proceso. Y yo leyendo este salmo, yo: qué tremendo, qué proceso de David. ¿Cómo se sentiría David experimentando que Dios había apartado sus ojos de él? ¿Cómo se sentiría David con esa culpa, con esa carga en su corazón? Y en medio de todo eso había allí un corazón derramado, pero también había una revelación. Porque vengo a decirte, iglesia, cuando derramas el corazón viene revelación. Dile al que tienes al lado: viene revelación. Entonces, cuando encontramos a David, un hombre que sabía hacer holocaustos, ¿sí o no? ¿Quién era David? ¿Quién era David? Alguien que me diga, ¿quién era David? Un valiente que me diga, ¿quién era David? Pastor, eso está fácil, me va a decir. Pero dígamelo, fue. ¿Quién era David? Ay, dígamelo, sin pena, ¿sí? Dígamelo. ¿Quién era David? Un guerrero, un adorador, ¿qué más? Era un pastor, ¿verdad? ¿Qué más era? Era rey. ¿Y qué saben los reyes? ¿Qué sabían hacer? Gobernar. Pero también sabían de sacrificios. Y sabían de holocausto. David sabía cómo ir delante de Dios y agradarle. David sabía que si él hacía un sacrificio y hacía un holocausto, Jehová los iba a recibir, ¿verdad que sí? ¿Qué se hacía antes en la antigüedad para el Señor, para agradar a Dios, para que el Señor los perdonara? ¿Qué se hacía? Sacrificio. ¿Qué habla el libro de Números? ¿Qué hacían los sacerdotes?
Sacrificio. Ellos pecaban y ¿qué hacían? Sacrificios, holocausto. David sabía que si él hacía un sacrificio, que si él hacía un holocausto, Jehová lo iba a recibir y lo iba a perdonar. ¿Verdad que sí? Pero en medio de esa situación David entendió una revelación y le dijo: Señor, yo sé hacer sacrificio, pero tú no quieres ese sacrificio que yo te lo daría, porque tú sabes que lo sé hacer. Pero él entendió allí la gracia. David pasó de la ley a la gracia, entendiendo: no quieres sacrificio, no quieres animales, quieres es un corazón contrito y humillado. Ahora por eso nosotros podemos decir: no necesito matar ningún cordero, no necesito hacer ningún sacrificio. Ahora yo tengo un corazón contrito y humillado, y el espíritu quebrantado no lo rechazarás tú jamás. Pero le tengo más, porque Isaías en el capítulo 57, en el versículo 15 dice: porque así dijo, ya va, David dijo por allá que a Dios no quería sacrificio, ¿verdad? ¿Qué quería? Ayúdeme a predicar. ¿Qué quería Dios? Contrito y humillado, ¿verdad? Eso lo dijo David. Pero Isaías dice: porque así dijo el alto y sublime. ¿A quién está hablando aquí ahora? ¿Quién dijo? El alto y sublime. Esta vez no lo dijo David, esta vez lo dijo Isaías, que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ya no lo está diciendo David, iglesia. Ahora lo está diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana vino a recordarte que Él habita, hace su morada, hace su habitación, hace intimidad, aleluya, con el quebrantado de corazón, con el contrito de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Si alguien quiere vida, necesita quebrantarse, quebrarse delante de la presencia de Dios, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe algo, iglesia? No te vas a quedar en el quebranto, no te vas a quedar en la tristeza, no te vas a quedar en el proceso, no te vas a quedar en el dolor. El alto y sublime habita contigo, y cuando el alto y sublime habita contigo, entonces Él vuelve el gozo de su salvación sobre ti. Entonces Él trae el refrigerio que necesita. Así que si estás llorando, si estás triste, si estás en proceso, el alto y sublime está esperando solamente que derrames tu perfume, que abras tu corazón para hacer vivificar tu espíritu, para levantarte y para decirte: no temas, yo estoy contigo. Vengo a decirle a alguien en esta mañana: no temas, Dios te ayuda. Él es tu ayudador. En medio de la circunstancia que has atravesado, Dios está probando tu corazón. Dios prueba al justo. Dios prueba al justo. Y lo levanta del muladar. Lo levanta, lo levanta. Iglesia, vamos, cobra ánimo, levántate, porque Jehová te levanta. Jehová te levanta. Jehová te fortalece para que avance, para que sigas, para que continúes. Aférrate a Dios. Vengo a decirte en esta mañana: aférrate a Dios. Llora lo que tengas que llorar en lo secreto. Abre el corazón como lo necesites abrir delante de Él. Confiesa el pecado. Dile: Señor, yo pequé y pequé de esta forma. Señor, yo pequé y fui desobediente. Señor, yo pequé y no me sujeté. Señor, yo pequé y no sé qué puedes decirle. Pero confiésalo delante de Él, que su esperanza, aleluya, tu esperanza no será cortada. Tu propósito se va a continuar, aleluya. Su gracia va a ser sobre ti. Alabado sea el nombre del Señor. Él va
Dios va a recrear los huesos que se han abatido. Dios va a llenarte de provisiones. Dios va a llenarte de bendiciones. Dios va a usarte para la gloria de su nombre. Diga conmigo, Él vendrá como río. Como río de agua viva. Yo quiero que te vayas poniendo sobre tus pies.